El camaleón de la vida y la muerte, jerarquía versal 1, número 3.071.479.452.055. La anecdótica pero especialmente temible historia que mi conciencia está lista para transmitir a las suyas toma lugar cerca en el espacio, y 12 decacrones después que lo último que os he contado, la rotación misma que los humanos festejaban en su mundo había dado otro compás en su baile junto a la jaula de la estatua de Tristuno, disponiéndose a realizar otro en otro punto del especio. En una pequeña ciudad, como las de aquellas épocas, y bajo la mirada de la luz fruto de su dador de vida, mientras la torre más alta de la ciudad emitía, mediante un pesado e ingenioso instrumento de bronce, un contundente sonido, marcando la mitad de la 14ª hora de aquella jornada hegemónica. La fiesta aún no hacía acto de presencia, pero sus preparativos disimulaban la longitud de la espera de oír 12 campanadas a escondidas de la estrella a la cual orbitaban. Mientras el camino de personas y el rodar de cargas ocupaba toda la superficie de la zona falta de ruralidad, una entidad se acercaba a sus puertas, abiertas con trabas. Toda la normalidad de aquella fecha especial se vio interrumpida cuando se divisó, del lado exterior del alto polígono de piedras que guardaba la ciudad, un masculino de ropas especialmente peculiares, sobresaliendo en la gelatinosa agua blanca que resistía el color del cielo, que daba paso al frío de los vientos. Tal entidad vestía una oxidada armadura, y alrededor de aquella carcasa de hierro rojizo acolchadas mantas recubiertas de seda negra y rellenas de algodón, bordeadas por gruesas franjas del mismo tinte que entre las mascotas de jerarquía versal 4 número 2000040 identificaba a los poderosos, y encarnaba en su cuerpo su poder. Antes que el montón de finas vestimentas, de las que sobresalía un casco rodeado por un cuello tan voluptuoso como lo que cubría el resto del material oxidado, fueran movidas por quien se hallaba tras ellas hacia el interior de aquella suma de construcciones, todos quienes lo vieron quedaron petrificados en la postura con la cual pudieron verle bien. El extranjero mira a todos, entre quienes la amplia mayoría eran ancianos, y algunos niños, y aún menos adultos. Quien ya se había acostumbrado a ser recibido de igual forma fuese a donde fuese, siguióse a su destino en la fuente de los cronológicos estruendos, tras lo cual algunos de los presentes se desvanecieron, y muchos, sobre todo los niños, se abalanzaron para ir a con él, siendo esta su sentencia de defunción. Apenas sus agitadas pieles hacían contacto con alguna de las ropas del visitante, se desplomaron en la siguiente fracción del tiempo, fertilizando con sus muertes el suelo. Tras las primeras defunciones, agudos gritos se escucharon de entre las cuerdas vocales de los presentes, mayormente los niños y, algo que seguro no entenderán, de los hombres cuya vida se hallaba en la cúspide. Inhibido por la repetición, el traidor de muerte siguió su andanza hacia aquello que más había llamado su atención, mientras en las órbitas parlantes de la torre el terror aún no había llegado. Alertadas por los gritos, todas las personas que se hallaban a la distancia que les permitiera percibirles, se presentaron inmediatamente al escenario. A un compás de paso más ligero que el del visitante, y con el óxido de hierro visible tras su piel, los nuevos espectadores mostraron una expresión en sus rostros, mezclando la que normalmente produciría quien ya había cruzado la primera calle con la sazón de los ya sin alma regados tras su paso. Tras repetir dionizadamente lo que habían hecho quienes ya se hallaban allí con anterioridad, el número de bolsas de fertilizante nutriendo con su cera al suelo, mientras ya por repetidas entonaciones de terror algunos de los cercanos, quienes no habían incluido el portador de kilos de óxido dentro de su campo visual, tomaron la respuesta de huida, en búsqueda del comunicado de la fe bajo la guarda del tambor de bronce. Tal cual como si del príncipe de las defunciones en masa se tratase, la multitud congelada por su presencia no dejaba de engrandecerse, mientras el suelo se bañaba de sus fragmentos fundidos. Notable el rigor que regia los movimientos de quien cuyas ropas absorbían toda luz con la finalidad de no detener el pulso de quien no debía, de quien no había ido hacia tal fin.
Tal minucia no hizo sino que su camino al eje de las construcciones fuera más tardío de lo que podría, aunque casi en paralelo a la trinidad de tronadas del tiempo, fue cuando el vestido de aún más negro, con blancas y brillantes canas sembradas por su cabeza, y con una cruz, antigua arma de las torturas de un imperio ya extinto, en miniatura y encarnada, por así decirlo, en plata, se vio en la misma línea que el bárbaro, según diría el ya suscitado torturador. Tras reflejarse en su rostro la tan repetida vista, se volteó, mientras oraba, a un pequeño niño que se acercaba caminando lentamente, ayudado por 4 entidades idénticas al portador de la plata. Todos, los 6, se arrodillaron y dieron inicio a las súplicas al ente superior al que sus mentes habían creado, y al cual se le había construido, entre muchas otras, la torre en cuyo seno se anunciaba el paso del tiempo. Los antiguos llamaban al cielo, con agudas voces de mujer, en busca de protección ante quien era, para ellos, una de las personificaciones del Señor del mal al que habían creado para oponerse a quien ahora esperaban que les oiga. En peculiar disonancia, el niño, con una voz corroída, llamaba en busca de respuestas, pidiendo saber si el paso de tal ser era la voluntad de quien, antiguamente, había sido comparada la voz del pueblo con la suya. Mientras se rendía al culto, quien ya había regado el suelo con muerte, no había sino observar, en absoluta pasividad, tal hecho, pues era de los que lo fascinaban de verdad. A través de los minutos, los humanos repetían, una y otra vez, los mismos pedidos, mientras su observador, a quien le cautiva la mística de este tipo de sucesos, se mantenía como tal. Tan dedicados se vieron cada uno, que no prestaron atención ni a la gente aglomerada alrededor y en donde pisaban, ni a las vibraciones que anunciaban un avance en la línea del tiempo, mientras las ventiscas llenaban del fertilizado polvo a las estatuas con ropa. Pasaron las horas, y el horizonte se tornó del color de la tierra que para entonces camuflaba las telas que cubrían a los estáticos, cuando la voz en pos de clemencia se cansó, y dejó de existir, dejando a quienes antes de él emitieron uniendo con una línea el centro de sus ojos con el de aquel mundo. Tras esto, y oírse 6 campanadas en fila dentro de la recta del tiempo, el visitante salió de su trance, y cuando vio al frente, a sus flancos y a su retaguardia, se encontró como el eje de una gruesa y blanquecina circunferencia. Nervioso por la situación, mira atentamente a su alrededor y divisó un acaso, a la izquierda de su norte, que le serviría para eludir a los observadores. Pasada ya por alto la mayoría de la población de la ciudad, a quien se hallaba desprendiendo con bruscos movimientos el polvo de sus ropajes, solo lo distanciaba de lo que le atraía como el azúcar a las hormigas un camino aún largo en terreno, pero corto en concepto. Para cuando los ruidos de golpes en lata se vieron a las puertas de la torre, ella los recibió con 7 profundos estruendos, a la par de su larga sombra, que reflejaba lo poco que le quedaba de luz de aquella cara del mundo durante tal baile sobre su propio eje, aunque fuera solo un mínimo compás al baile que se hubiera celebrado ante las lunas, si hubiera quedado alguien en condiciones de hacerlo. En un colorido cartel sobre los 2 grandes prismas de maciza y contundente madera decía Feliz Año Nuevo, y debajo un semejante decía Adiós 1346, Hola 1347. De un movimiento, el cubierto de oscuridad introdujo su presencia en un recinto vacío, donde sin muchos divagues divisa la escalera que comunicaba la torre. Dados los pasos necesarios, y ya deleitada su vista con el complejo laberinto de cilindros que daba en vivo al lugar en el cual se hallaba, el viajero se halló ya al lado de la campana, expuesto a la vista de todo el que pasase, mientras se disponía a contemplar pasivamente la plaza. Mientras observaba, pasó una planta, que de alguna forma podía caminar. Era un modesto y frágil rosal cuyas flores poseían el matiz justo entre la sangre, la suma de todas las luces. Pasó tranquilamente hasta que su rama mayor divisó a quien acompañaba al bronce en su velada que esperaba ser eterna. Tras de sí se hallaban 2 plantas más, un roble oscuro y más cercano a las nubes que quien lo observaba, y un jazmín cargado con un centenar, 103 para ser preciso, de flores. El tiempo pasó, se juntó más gente, algunos animales, y se escucharon multitud de gritos. Cuando una docena de campanadas fue dada de corrido, quien nunca fue entumecido a pesar de estar en el margen de sus orígenes se dispuso a bajar, encontrado entre las estatuas de carne recovecos entre los cuales escabullirse,
para así seguir sin casi nadie que lo observe hasta la salida de la ciudad puesta a la que lo vio entrar. Lo cierto es que, mientras os contaba la historia, me he dado el lujo de cometer una pequeña trampa, puesto que no he contado a las mascotas de jerarquía versal 4 número 20, 00, 04, 01 como realmente fueron, sino como los percibía, consciente de esta diferencia, a la cual disfrutaba emparejar a su mortífero tacto, el viajero del que nombre aún no es dado, que no es otra de como ellos lo perciben a él, como su muerto más querido, lo que le ha valido entre los hombres, y para mí, el apodo de camaleón de la vida y la muerte Sisik.